con palitos y bolitas, que este déficit no es de la cuarta transformación, es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que es real. Lo que me lleva a pedirle también reflexión a Daniel Marmolejo. ¿Será que desde los privilegios, estos doctores que se quejan de la contratación de 500 médicos cubanos están más de acuerdo con que se deje morir a los que necesitan un doctor especializado en esas zonas difíciles de nuestro país, a que vayan los doctores cubanos? Prefieren que se mueran los pobres, los marginados, los olvidados, a que entren los doctores cubanos. Vean y escuchen lo que dijo Hugo López-Gatell en la mañanera. Maestro, también el déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que algunos colegas súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos. Esto está documentado al interior de México, está documentado en organismos internacionales. México, dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores, el último lugar en personal de salud por habitantes, por población. Entonces, este déficit es producto del desmantelamiento del sistema de salud, como hemos explicado en otras ocasiones, desde los años 80, concretamente en 1982, se proyectó una reforma integral del Sistema Nacional de Salud que se condujo durante el sexenio siguiente, el sexenio de la Madrid, del presidente de la Madrid, cuando el doctor Guillermo Soberón era el secretario de Salud. Y en esta reforma se implantó un modelo que fue muy prevalente en toda América Latina y otras regiones del mundo, en Asia también, en donde se fue desplazando la capacidad pública hacia la capacidad privada. Se pretendió que el mercado privado o la salud vista como un mercado, como un negocio, podría sustituir las capacidades de un Estado nacional que pensara en el bienestar. Ese fue el modelo. Esto no es ninguna suposición nuestra, eso está documentado por los propios autores. El propio doctor Soberón lo escribió así cuando era el líder de este proyecto. Esto, desde luego, se complementó después con el modelo de protección social en salud, conocido más comúnmente como Seguro Popular, en donde se separó el financiamiento de la provisión de servicios, lo mismo con la intención de acelerar la participación privada en lo que consideraban ellos como el mercado de la salud, como un producto comercial. Y se invirtió poco en el desarrollo de personal. Cuando el propio doctor Soberón fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se achicaron las escuelas de medicina. La Facultad de Medicina de la UNAM, que es la más grande del país, pasó de tener generaciones de 6 a 8 mil estudiantes a 1,000. En mis tiempos, cuando estudié en los años 80 tardíos, empezábamos 1,000, terminábamos 250. Obviamente este fenómeno generalizado en todas las universidades del país llevó a que se produjera menor cantidad de personal de la que hoy se necesita. Y el déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos. En oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, niños con cáncer, tenemos menos de 2 decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas, para tener un mecanismo inmediato. Pero ya se explicaba que hay un plan estratégico que está en marcha ya desde hace 2 años para aumentar al doble la cantidad de especialistas que entran a formarse, los médicos generales que entran a formarse y salen como especialistas de las distintas disciplinas. Entonces, sí, efectivamente, el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado. Y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más, en las zonas marginadas, en las zonas rurales, en las zonas lejanas, fuera de las capitales del país y de los estados, que es donde generalmente no acude el personal especializado
aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año tras año. Hago mal, Daniel Marmolejo, si digo que esto tal vez sea difícil de entender para los que están en Polanco, en El Ángeles, en las posiciones de privilegio que pueden tener las puertas abiertas de televisoras, de radiodifusoras, y que pueden tal vez por un interés político, expresarse en contra de que vengan los médicos cubanos. ¿Hago mal? No quiero sonar tampoco clasista, pero de eso estamos hablando, del pobre que no tiene acceso a los especialistas y que a través de esta contratación pudieran tener una esperanza, o negarles la esperanza porque hay médicos mexicanos que no sé si están dispuestos a irse a Tlapa Guerrero, que se quejan porque dicen que no los voltean a ver a ellos. Ayúdame con tu reflexión, Daniel. Vicente, como bien sabemos, y ahora que hace esta reflexión Hugo López-Gatell, el rezago es muy grande en la cuestión, en la salud de nuestro país. Y realmente las personas con más dinero siempre van a tener más acceso, porque México es un país muy desigual y en el año 2006 fue, de acuerdo con el Banco Mundial, el país más desigual de la Tierra. En consecuencia, la gente de Polanco, la gente de Interlomas, la gente de los mayores recursos, como los que viven en la Colonia del Valle, en Monterrey, Nuevo León, o los de Zapopan, ¿no? Tendrán siempre la posibilidad de acceder con mayor facilidad. Y dentro de ello, la salud ha venido sufriendo una privatización tremenda. Lo que menciona Hugo López-Gatell también nos obliga a pensar en este rediseño que necesita México de cara al futuro, primero para que haya los suficientes médicos y desde luego los especialistas. Él habla de haber achicado la carrera en los tiempos de Soberón, que es el padre de todos los neoliberales vinculados en el sector de la salud desde aquellos años, años 80, y cómo ha venido sufriendo una privatización sistemática hasta terminar con un fenómeno que fue este tema de cómo se privatizó el modelo de la salud y en donde en Funsalud han participado empresas como Coca-Cola, los grandes corporativos con un interés muy marcado en establecer una agenda pública en materia de salud acorde a sus propios intereses y las farmacéuticas. Es Soberón, Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en Nueva York, en la ONU, todos ellos, el doctor Narro, quienes tuvieron muchos intereses en el sector de la salud, vinculados con Funsalud, y con esto que no ha sido nada benéfico para la población. Y si queremos analizar desde dónde viene la problemática, Vicente, pues viene, por ejemplo, si consideramos a la UNAM como la escuela más prestigiosa en materia de salud, entre el año 2020 y 2021 presentaron examen para formarse como médicos en la UNAM casi 31,000 personas, 30,968, y solamente tuvieron acceso 2,823. Y se va decantando hasta el nivel de egresados, y se va reduciendo al nivel de especialistas, y se va reduciendo al nivel de subespecialistas. Y para profundizar realmente en esto que tú señalas, y que tiene que ver con las personas que pueden acceder a los servicios de salud, pues habrá que considerar, Vicente, que de acuerdo con la propia UNAM, el mayor porcentaje, casi la mitad de los médicos con especialidades viven en Monterrey, en Jalisco, principalmente la zona urbana, en el Estado de México, la zona urbana también, del Valle de México, Ciudad de México, ¿sí? Y párale de contar. Entonces, ni vas a encontrar la infraestructura necesaria para tener médicos especialistas
con acceso a la innovación tecnológica necesaria en el interior del país, ni vas a tener tampoco a los médicos. Entonces, este rezago tan tremendo, que de acuerdo con lo que señala el doctor Ángel Valderas, nos lleva a una verdadera reflexión de la penosa realidad, tiene otro factor que yo logré combatir en una de las mañaneras, que es la subrogación de los servicios de salud. Y no te puedo mentir la cantidad, pero debieron haber sido montos millonarios de 600 millones de pesos subrogados en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. No había jabón, Vicente. Todo esto que concesionaron los neoliberales y vinculados todos a la escuela de Guillermo Soberón, del doctor Kumate y de todos estos que además fueron eméritos y los grandes genios de la medicina, se encargaron de privatizar a través de Funsalud, a través de toda la estructura, fueron asumidos, asimilados por las corporaciones y con ellas terminaron en las subrogaciones. Fue muy importante este señalamiento porque fue destituido el director de dicho instituto de alta especialidad por las declaraciones que yo hice en la mañanera, que además fueron confirmadas por el doctor Hugo López-Gatell, desde luego por el doctor secretario de Salud, por la directora, por la secretaria de la Función Pública, quien era en ese momento Irmeréndira Sandoval, y decidieron quitar a este director porque también forman parte los directores de toda una estructura enquistada en el sector de la salud, que han podido ocultar medicamentos, que han llevado a una crisis con interés político al sector, que tienen jugosas operaciones con las farmacéuticas. ¿Y qué te puedo decir, querido Vicente, doctor Ángel? Me llena de estupor, por ejemplo, que una persona que yo conozco, omito su nombre, fue a buscar una cirugía por la vía privada, no quiero dar muchos detalles, ¿sí? Pero por la vía privada, y el médico la lleva a un hospital público, donde este médico termina torturando a esta persona. Al día siguiente de una operación de 20 horas, no le dan ni acceso a los expedientes. Han hecho una porquería con el sector salud. Por eso lo que está enfrentando el presidente de la República tiene que ver también con una fundamentación ideológica. Y aquí yo hago un énfasis muy importante. Qué bueno que médicos que no vienen del neoliberalismo estén decididos a participar en una misión por la salud en México que puede llevar mucho tiempo incluso, porque restablecer las condiciones no es de un día para otro, requiere mucho tiempo. Pero esta gente tiene convicciones por la salud, tienen el juramento hipocrático muy vigente, Vicente, y han trabajado en circunstancias mínimas de capacidad operativa, porque sabemos que a Cuba con el bloqueo no les llegan ni jeringas, ¿sí? Están en una situación muy dramática los médicos y han hecho hasta lo imposible. Qué bueno que estos médicos puedan darle una lección a los médicos neoliberales, a los cuales incluso la educación pública les cambia la jugada cuando llegan a Putla, cuando llegan a la Sierra de Guerrero, cuando llegan a las comunidades marginadas de la sierra en Chihuahua, en la Lacandona, ¿sí? En la selva, cuando están en las circunstancias ajenas totalmente a estas colonias privilegiadas que tú mencionas. El sector de la salud nos muestra la peor de las desigualdades que ha habido en México. Y si me permiten, estaba pensando si ponerlo sobre la mesa o no, pero creo que